El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. En los últimos años ha mostrado una tendencia creciente de casos en la región de Latinoamérica y particularmente en Argentina, nuestro país, donde en el último verano mostró la mayor cantidad de casos de la historia. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña el doctor Tomás Orduna, ex jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital de Infecciosas Francisco Muniz de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Comité Científico de la Fundación Mundo Sano. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Marcelo? Un Bueno, gustazo de estar acá. Muchas gracias. El tema que nos ocupa es el dengue. Y sabemos que históricamente las herramientas para su prevención han estado basadas en las estrategias de control vectorial. Sin embargo, en el último tiempo hay otras posibilidades, como son las vacunas. ¿Nos podés contar cuál es el panorama respecto a disponibilidad de vacunas para prevención del dengue? Sí, la verdad que, bueno, si uno recuerda aquello de la flor de la estrategia de gestión integral del dengue y de los arbovirus en general, y lo pensamos como una flor con pétalos, tal cual, uno de los pétalos que se involucró recién a raíz, en 2015-2016, a raíz de la aparición de la primera vacuna, que fue la del laboratorio Sanofi Pasteur, que lamentablemente quedó frisada en su posibilidad de utilización allá por noviembre del 2017, habida cuenta que surgió la necesidad de tener el antecedente confirmado de una infección previa por virus dengue para poder ser utilizada con seguridad. Eso puso un paño frío a ese pétalo que eran justamente la posibilidad de la introducción de la primera vacuna y siguió el tiempo hasta que ahora, este año 2023, particularmente en Argentina, aunque ya a fines del año pasado fue aprobada por la Comunidad Europea, fue aprobada por Indonesia, y decía que este año en nuestro país, al igual que en Brasil, la nueva vacuna que nos da mucha esperanza para poder volver a reconstruir ese pétalo es la vacuna del laboratorio Takeda, que aproximadamente para la primavera estará en principio disponible en el sector privado en nuestro país y en muchos otros lugares del mundo donde se va aprobando con diferentes posibilidades de indicación. No va a ser lo mismo lo que ocurra desde una visión europea a los países que tenemos transmisión ya cuasi endemoepidémica, podemos usar la palabra endemoepidémica. Pero bueno, es una de las herramientas que se va a agregar a lo que hemos dicho siempre en esa gestión integrada, pero que evidentemente no está alcanzando porque vos decías, tenemos el año más poderoso de transmisión en Argentina y en toda Sudamérica. Es decir, que está claro que las vacunas vienen para sumar, para ser un instrumento más, una herramienta más en la caja de herramientas para prevenir los casos y los brotes de dengue. Pero vamos a tener que seguir trabajando en los aspectos de control vectorial. Siempre, siempre, porque, por ejemplo, la nueva vacuna que tiene una eficacia en términos de 65% promedio, fuertemente para virus dengue 2, sobre la cual está basada atenuado, y dengue 1, hubo muy pocos casos en los protocolos que pudieran confrontarla con dengue 3 y prácticamente 0 para dengue 4. Esta herramienta es una herramienta más, como vos decís, porque no podemos dejar de pensar que mal estaría que nos relajemos sobre una vacuna cuando yo estoy diciendo que alrededor de un 25-30% de las personas probablemente no tengan la misma respuesta, por lo cual quedarían por fuera de esa protección inicial. Por otro lado, recordemos que Aedes, en este caso aegypti, Albopictus también, están transmitiendo otra importante cantidad de patología vectorial, de virus, hoy los que conocemos, pero sabemos que en el sotobosque amazónico hay 150 virus con capacidad algún día de también surgir. Así que las herramientas que hemos utilizado con los éxitos parciales, deberemos seguir utilizándola, intentando obtener mejores resultados, y ahí le agregamos la vacuna. Esto que vos mencionás es muy importante. La Aedes aegypti no solo transmite el virus dengue, de los más importantes y que conocemos, hay que mencionar al virus Zika, exacto, al virus chikungunya, exacto, y también el de la fiebre amarilla, para el que también existe una vacuna histórica. Exacto. Pero digamos que todo esto justifica que el control vectorial, además de que la eficacia de estas nuevas vacunas tampoco es del 100%,
el control vectorial seguirá siendo parte de las estrategias de prevención. Y respecto entonces de las vacunas que mencionaste para dengue, dijiste que estaba la de Sanofi, está la de Takeda ahora, recientemente aprobada en nuestro país. La principal diferencia entonces es que la de Takeda no requiere o no tiene condicionamiento para a qué personas dársela, no hace falta ni una condición previa, es indistinto si hubo o no hubo una exposición previa al virus dengue, ¿es así? Correcto. Después de más de 5 años ya de protocolos en seguimiento de las cohortes, han demostrado que no le ha ocurrido a la vacuna de Takeda lo que lamentablemente ocurrió con la vacuna de Sanofi, que fue la vacuna terminar siendo la primera infección y aquello que conocemos hace mucho, que potencialmente una segunda infección podría dar un cuadro más grave. Entonces, personas que no habían tenido virus dengue previamente en su organismo, con la vacuna tienen la primera vez y habría, entonces, en una infección natural se convertiría en la segunda infección. Y ahí hubo un pequeño aumento básicamente se vio en niños en sudeste asiático que requirieron de internación por cuadros clínicos sintomáticos. Ninguno falleció, pero eso la puso en desventaja claramente porque llevó a que la OMS recomendara que para poder recibir la vacuna yo tenía que tener una confirmación de virus anterior a alguna vez haber tenido virus dengue. Takeda esto lo ha sobrepasado, digamos, no más de 5 años y no ha ocurrido, por eso se ha aprobado en ya muchos lugares para su utilización y da una ventaja, obviamente. Tiene una ventaja también que son 2 dosis, inicialmente la vacuna de Sanofi era 3, ahora son 2 dosis separadas por 3 meses de diferencia. Y veremos qué pasa en un plazo no muy largo. Seguramente vamos a tener lo que está ocurriendo en Brasil a través de la vacuna del Instituto Butantan, NIH, y que también tiene su versión asociada con Merck-Sharpidon, que es una vacuna que viene también a poco tiempo seguramente a darnos los resultados finales, que va a tener una ventaja en principio que va a ser una sola dosis, digamos. Después veremos las cuestiones de comparaciones de eficacias. Y en todos los casos, cuando mencionás la de Sanofi 3 dosis, la de Takeda 2 dosis separadas por 3 meses, correcto. La nueva que podría venir de Butantan, Merck, sería 1 dosis, pero estamos hablando por única vez en la vida o requeriría refuerzos después de pasado determinado tiempo. En principio, todo hace suponer en las proyecciones de cómo van decayendo la tasa de anticuerpos neutralizantes que probablemente eso podría ocurrir. Ahora, como contraparte de esta probabilidad, tenemos lo que pasó con la vacuna de fiebre amarilla, que se sostuvo desde el año 1937 hasta el 2016, dando un refuerzo cada 10 años. Y después estudios que se discutieron mucho, pero que hoy sigue estando vigente, la aplicación por única vez de una sola dosis. Creo que esto ya es un poco de futurología, si realmente no le pueden pasar a cualquiera de las vacunas de dengue, tal cual pasó con amarilla. Claro. Que independientemente que baje la tasa de neutralizantes, ante un contacto con el virus natural, rápidamente vos formes, a partir de las células de memoria, los anticuerpos neutralizantes. Entiendo, más allá de que pueda haber una bajada en los anticuerpos presentes, hay una respuesta rápida del sistema inmunológico de la persona vacunada. Eso es lo que es futurología. Desde luego. Ahora, ya estamos transitando este año 2023, el tiempo pasa rápido, se va a aproximar la próxima temporada de riesgo en nuestro país, que es la temporada de verano, a partir de diciembre y hasta mayo del año que viene. Yo no tengo claro, y tal vez nos puedas ilustrar al respecto, qué personas deberían o podrían aplicarse las vacunas disponibles, en este caso la vacuna que aprobó el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cuál sería la indicación? ¿Para qué rangos etarios? ¿Qué antecedentes? ¿Está esto definido? ¿Está claro? Más allá que en el mundo de los lugares donde ya fue aprobado, recordemos cuando lo aprueba la EMA europea son como 16 países, digo, son ya más de 20 en total países cuando sumamos a la EMA. Como ha ocurrido con anterioridad con la vacuna de Sanofi, los rangos de aplicación que cada organismo regulatorio da suelen ser diferentes, algunos de 4 a 45 años, en nuestro caso de 4 a 60 años.
Recordando que en los protocolos inicialmente no hubo personas de 40, 50 o 60 años, básicamente fueron modelos de niños y de adolescentes, la mayoría de las vacunas que se han probado para dengue, pero bueno, se hace la extrapolación. También se puede dar más allá de los 60 años. Ahí tenemos la vieja historia, cómo responde una persona después de 60 años cuando su posibilidad de respuesta, eso que llama inmunosenescencia, hace que la respuesta quizás sea menor, pero no cero, probablemente menor, pero no cero. Acá va a haber dos momentos. Uno que es cuando la vacuna sale y salga al ruedo, básicamente en principio en el ámbito privado. ¿Y quiénes van a ser los primeros que van a querer aplicársela? Los que han vivido en su ciudad una importante epidemia este último año, que es la más importante en todo el país, pero hay lugares que han sido muy focales. Probablemente estén con alguna sensibilidad para querer vacunarse, lo van a poder hacer obviamente mientras no tengan contraindicaciones como embarazo, como patología inmunodepresora. Después van a estar los viajeros, que si bien las vacunas no están pensadas inicialmente para viajeros, en este caso sabemos que ya con una sola dosis de las dos, ya hay una respuesta interesante, que después se ratifica con la segunda dosis, por lo cual hasta podría ser que en viajeros que van a ir a áreas de alta exposición, Latinoamérica, Sudeste Asiático, que son los dos polos más importantes, podría ser otra de las indicaciones. Todo esto va a generar seguramente una prueba y error en quiénes se van a ir vacunando. Mientras tanto, los estados de los países endémicos tienen que ir viendo cuáles pueden ser las poblaciones target para la vacuna y las áreas geográficas para ver qué lugar ocupa lo que el Estado como tal asuma que debe cubrir. Es decir, que por un lado estará la definición de parte del Estado Nacional de si para determinadas áreas geográficas, algunas provincias, correcto, se lo incorpora, en qué grupo poblacional se podría incorporar como parte del programa nacional de inmunizaciones. Correcto. Y después estaría la oferta por los canales privados para el resto de los lugares que no estuvieran bajo esta cobertura, y con esta posibilidad de que alguien que tiene, no sé, frecuencia o eventual posibilidad de viajar a zonas de área endémica dentro o fuera de nuestro país, lo quiera tomar también como una cobertura adicional dentro de lo que es una prevención para la medicina del viajero. Tal cual, Okay. Tal cual. De hecho, en Europa es aprobada para viajeros. Claro. Ellos tienen esos mini brotes en la costa azul de 7 casos, 10 casos de dengue, o sea, enseguida van con el matamosca, le pegan un poco a la Aedes albopictus hasta donde pueden por ahora. Entonces, cuando lo aprueba EMA, es fuertemente para viajeros europeos que vayan a lugares de exposición. En nuestro caso, América Latina tiene una circulación brutal, lo de este año con más de 3 millones en 6 meses de casos registrados. Imaginemos que los casos registrados son solo una muestra del total de casos. Sí, aparte sucede que después de la pandemia por COVID es como que estamos un poquito anestesiados frente a las cifras de enfermos y de muertos. Prácticamente parece que nada nos conmueve. Sin embargo, el dengue tiene esta particular característica histórica, más allá de que ahora con la magnitud de casos, por supuesto, se ve esto aumentado y multiplicado, de saturar los sistemas de salud, la capacidad de respuesta de los sistemas de salud, porque es explosivo, es en cuestión de días, de semanas, que en una ciudad de no tener ningún caso pasamos a tener enorme cantidad de casos de dengue. Cuando uno mira, vos lo conocés bien también, cómo son las curvas de incidencia, en un momento uno puede ver que prácticamente el 50%, siguiendo lo que vos decís, se da en 2 o 3 semanas. Es decir, que en 2 o 3 semanas los sistemas de salud tienen que absorber la respuesta a esa cantidad brutal de pacientes en determinados momentos en algunas localidades, y probablemente ese es uno de los daños principales, más el dengue más prolongado, las personas que quedan con 2 o 3 semanas de una suerte de fatiga post-dengue, todo lo que implica económicamente, las personas con su imposibilidad de trabajar, de asistir a las diferentes actividades, porque con todo respeto por los fallecidos, cuando uno piensa en dengue, cuanto mejor son los sistemas de salud, y el nuestro es muy bueno en principio, la cantidad de personas que llegan a cuadros graves y a su vez que puedan fallecer son mínimos
comparado con otras patologías como con COVID que vos mencionabas. Pero hay que hacer honor al recuerdo de 65 fallecidos que tuvimos este año. Totalmente. Y además que esa sobreexigencia de respuesta del sistema de salud siempre tiene el efecto no deseado de que compite con la aplicación de las capacidades contra otras patologías que pasan a ser desatendidas durante ese periodo del brote epidémico de dengue. Eso me parece que con COVID lo aprendimos todavía muy fuertemente, ¿no? Todo lo que quedó de costado y en ese exceso de mortalidad producto del COVID, había muchas personas que en realidad terminan, digamos, con complicaciones por procesos quirúrgicos que no se llevaron a cabo, tratamientos oncológicos, cardiológicos. Es verdad, en dengue ocurre lo mismo, esas 3-4 semanas tan poderosas, que son el pico que vemos, que generalmente ha ocurrido en marzo, en general, ese pico todo lo que hace a nivel país, que este año estuvo hasta abril, estuvo más corrido para abril. Genera eso, vas a un servicio de salud y están enloquecidos, porque genera mucha demanda. Está claro. Tomás, como para ir redondeando esta charla, hay algunos conceptos que siguen siendo importantes para que la gente los tenga en cuenta. ¿Cuáles son los síntomas clásicos de un dengue normal, no de un dengue grave? ¿Cuál es la primera señal que alguien puede tener de que puedo tener dengue? Es que está dentro de lo que llamamos el síndrome febril indiferenciado. Entonces empiezo con fiebre, decaimiento, dolor de cabeza, esa molestia o dolor retroocular. En la primera etapa hay personas que ya hacen una erupción cutánea, un rash con mucho decaimiento, dolores articulares que no llegan a la artritis del chikungunya, sino que son dolores, y un poco para recordar, por algún lugar le viene lo de fiebre quebrantahuesos, o sea, vos te sentís muy comprometido. El tema que lo podés vivir así y saliste, o pueden aparecer aquellos que son los signos de alarma o de alerta, que son importantes reconocerlos. Tenemos que reconocer desde el equipo de salud, fundamental cuando hay consulta, y es importante que siempre, en la época de dengue, se popularicen a través de los medios de comunicación que ante la aparición de trastornos del sensorio, excitabilidad o tendencia a la depresión o al letargo, si aparecen vómitos, dolor abdominal intenso, si aparecen sangrados de mucosas como encías, por ejemplo, la consulta tiene que ser inmediata. Si yo vengo transitando un cuadro febril indiferenciado, cuarto día, y aparece algo de los signos de alerta, la consulta es inmediata porque eso significa que estoy pasando a un cuadro grave, transitándolo, y ese es el momento donde yo puedo parar esa evolución al cuadro grave con una terapéutica muy sencilla, pero que hay que ponerla en tiempo y forma, que es la hidratación adecuada, esa resucitación hídrica. Pero en principio es un cuadro febril indiferenciado. Es decir, que cuando aparecen los signos de alarma, inmediata consulta y esa persona quedará internada para tener un sostenimiento en base a... Con 8 o 12 horas hay un cambio brutal del paciente. Cuando llega a 10 o 8 horas después, cuando está hidratado. Y los permite incluso volver al domicilio, ahí hay un tamizaje para evitar llegar al cuadro grave, que es donde viene el riesgo de muerte. En América Latina, 1 de cada 3 personas que han tenido ingreso a cuadro grave han fallecido. O sea, es más o menos para decir cuánta gente entra en cuadro grave. Son pocos comparado con la cantidad de millones de casos. Pero de los que entran al cuadro grave, 1 de cada 3 fallece. Y seguramente ese 1 de cada 3, la mayor parte de los casos, no haya tenido la respuesta adecuada ante la aparición de los signos de alarma. Por eso la importancia de reforzar estos mensajes. Exactamente. Y dentro de la primera etapa, en los signos de este cuadro febril indiferenciado, ¿qué es lo que debe hacer la gente y lo que no debe hacer la gente? Lo primero es quedarse en reposo, no ir a hacer actividades del cotidiano, hidratarse con 2 a 3 litros de líquidos en su totalidad mínimo por día, porque la hidratación es fundamental en el manejo del virus dengue, y el uso de paracetamol, que es la única droga utilizada, digamos, sin problemas en cuanto a potenciar mayor riesgo, tanto para doblegar la fiebre como para los dolores del cuerpo. En algunos lugares se utiliza, en Cuba o Brasil, por ejemplo, dipirona. Nosotros no tenemos cultura del uso de dipirona para dengue, pero se podría utilizar. Pero están contraindicados todos los demás antiinflamatorios, empezando por la vieja aspirina que tanto ayudó a la humanidad,
y siguiendo por los clásicos que utilizamos como el ibuprofeno o familiares. O sea, uso de hidratación adecuada, reposo, paracetamol, signos de alarma, consulta en caso de aparecer inmediata. Es decir, que analgésico sí, pero no aspirina, no ibuprofeno, entonces hay que hacer un mensaje muy claro Siempre. De lo que se puede y lo que Siempre. no se puede. Porque Paracetamol, dentro de lo que Sí. es habitual en nuestro país, Totalmente. está permitido, está avalado, no aspirina, no ibuprofeno, este es un mensaje muy claro, Clarísimo. porque no solamente no mejora la situación, sino que puede empeorarla. Agravarla. Exactamente. Este es un mensaje muy, muy claro para pasar. Y si me permitís, porque aún siendo médico, asistencial y docente, yo creo que hay algo fundamental, que el combate al vector es importantísimo y en ese combate al vector estamos involucrados cada uno. Yo no me canso de decirlo. Probablemente no podamos jamás, y eso lo sabemos, vos lo conocés mejor que yo, erradicar a la Aedes. Pero sí podemos bajar los índices Totalmente. de Aedes en un barrio, en una localidad, trabajando adecuadamente. Y en eso lo que no puedo es pensar que los demás tienen que hacer todo y yo los miro. No es un tema solo del Estado, no es un tema solo del resto, es un tema en el que estamos involucrados. Porque de lo contrario, tenés barrios con 50% de índice aédico y barrios con 5 y barrios con 80. Bueno, la incidencia finalmente de dengue va a ser distinta. Y si me permitís una pequeña distracción de los temas médicos, hablando de control vectorial, esto que acabas de decir es muy importante porque hay tarea para todos. Claro. El Estado tiene que cuidar los espacios públicos, los jardines de una escuela, un área de una comisaría, y cada vecino tiene que ser, digamos, el que domine y controle la situación dentro de su domicilio, de su peridomicilio, o sea, una casa, o sea, un departamento, Sí. un balcón, porque también esto es algo muy, muy importante de señalar. Es decir que, entonces, con esta actitud comprometida de todos y estas nuevas herramientas que aparecen, los próximos años debieran ser más auspiciosos. Lo que hacen falta son definiciones de parte del gobierno para ver cuál es la incorporación o no de inmunizaciones indicadas para algunas Correcto. poblaciones y mucha información para que la gente sepa de la existencia de la nueva vacuna que está disponible y que pueda tomar una decisión consciente de si aplicársela o no. Correcto, absolutamente así. Y bueno, y esperemos que esta sumatoria de una nueva herramienta nos permita ver acá a futuro una mejoría en la proyección de las epidemias que de lo contrario van a continuar siendo cada vez peores. Ya dijimos la importancia que tienen las nuevas vacunas, que el control vectorial para disminuir las poblaciones de Aedes aegypti es una tarea constante donde todos tenemos algo que hacer. Ahora, ¿qué sucede con los otros virus conocidos que transmite Aedes aegypti como Zika y chikungunya? La vacuna no es una alternativa hoy disponible. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el riesgo que hay de aparición, de emergencia o reemergencia de brotes en nuestro país y en Latinoamérica? Bueno, es muy particular. Son dos enfermedades que hemos conocido ingresando a las Américas en el 2013-14, que fue fin del 13, comienzo del 14, con respecto a chikungunya, inicialmente en la isla San Martín, y 2 años más tarde entró virus Zika, también con 2 ingresos básicamente proviniendo de Polinesia, Micronesia, y llegó a las Américas y vimos lo que nos pasó en el caso de Zika con ese componente tan terrible que fue el daño neurológico a partir del fruto del embarazo y las microcefalias y el daño neurológico de los niños nacidos de madres que cursaron la infección. Todo eso nos mostró cómo lo que no tuvimos hasta ahora no quiere decir que no lo podamos tener. Y que en la medida en que tenemos Aedes aegypti, pueden estar estos dos, pueden estar dengue, puede estar eventualmente fiebre amarilla urbana. ¿Cómo estuvimos este año? Nos sorprendió fines del 2022 cómo empezó el brote, epidemia por número, de chikungunya en Paraguay, con epicentro en lo que es la región central, donde está la capital, Asunción, pero después estuvo en todo Paraguay. Mágicamente recibimos un coletazo pequeño, 1.300, 1.400 casos autóctonos en nuestro país, con una distribución en varias provincias. Pensamos que podía ser peor. Llamativamente casi no tuvo dengue comparado con chikungunya Paraguay, algo así como 10-1, más o menos la relación. Estos son, a mi entender, tú eres biólogo y lo sabes,
que no tienen una explicación clara. ¿Cómo es este desplazamiento? Lo concreto es que lo que nos mostró chikungunya en Paraguay es que en cualquier momento uno de estos que están circulando, que no dejan de circular a lo largo del año porque tenemos una posibilidad de presencia de Aedes aegypti, cuando no es en el norte de Brasil, en Guyana, en Colombia, lo es en el cono sur acá abajo, pero siempre a lo largo del año de circulación, y eso mantiene los virus entre humanos y mosquitos. Los tenemos que estar vigilando siempre, y de ahí volvemos a enfatizar el rol del control del vector, que es fundamental. Es decir, que sí, que chikungunya es un riesgo que está siempre instalado en Latinoamérica, incluyendo nuestro país, sí. Y chikungunya con la característica que antes mencionabas de generar estos, más que dolores articulares, son artritis. Y con consecuencias también más, perdurantes en el tiempo, ¿verdad? Posterior a que curse la infección. Sí, sí, que es un reumatismo infeccioso. Última pregunta, siguiendo con Aedes aegypti, un virus transmitido que mencionamos al pasar. Fiebre amarilla, siempre latente, siempre es un riesgo, pero ahí sí hay una recomendación que tiene que ver con las áreas geográficas donde puedan vivir o transitar las personas. Correcto. Porque la vacuna es efectiva. Sí. La indicación para quién es en el caso de Argentina, ¿para qué personas está indicada la vacuna de fiebre amarilla? Incorporada en calendario oficial en provincia de Misiones. Esto se hace a los 18 meses de vida con un único refuerzo a los 11 años. Es en el único modelo en que hay refuerzo, cuando se aplica en calendario en los niños pequeños de 1 año y medio y después tienen su refuerzo. Para el resto de los adultos que no tengan contraindicaciones, en principio, como precaución no la damos en embarazo, excepto que haya un riesgo, no la damos en lactancia, excepto que haya mucho riesgo, pero en determinados momentos hemos tenido que indicarlo en embarazo o lactancia. Para el común de la población en términos generales y precauciones de más de 60 años, porque es donde pueden verse los efectos adversos con una incidencia mayor en mayores de 60, como los modelos que mencioné, o inmunodeprimidos. O sea, tienen sus precauciones y sus contraindicaciones, por eso siempre la consulta médica, tener claro cuáles son las áreas de riesgo. En la Argentina, por lo menos desde el año 1966, la única reintroducción fue la de la provincia de Misiones y norte de Corrientes, donde también está en calendario, estaba olvidando a los chamigos del norte de Corrientes. Noreste de Corrientes, ¿no? Exactamente, que es donde hubo circulación allá en el 2008-2009 y después entró en silencio. Y después está todo lo que hace a gran parte de Sudamérica a menos de 2.000 metros de altura, ¿no? En Brasil, en Ecuador, en Perú, en Colombia, etcétera. Por eso la consulta en tiempo y forma. Y después tenemos en el continente africano, subsahariano, otra área muy poderosa de riesgo, donde en general personas por diferentes motivos, desde turísticos, ayuda humanitaria, sí, laborales y demás, hay una posibilidad de riesgo. Entonces, siempre la consulta en tiempo y forma, porque ahí tenemos una excelente herramienta que es la vacuna. Pero entonces para el común de la población argentina, no. La recomendación es a aquellos que viajen dentro de Latinoamérica a zonas donde hay circulación, y ahí sí es una indicación clara dentro de las recomendaciones de la medicina del viajero aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla. Sí, señor. Excelente, muchísimas gracias Tomás por toda esta información que nos ha brindado, y en los próximos meses hará falta mucha difusión para que la población se concientice de qué es lo que dispone y qué es lo que debe hacer cada uno para evitar que se repita este brote tan trágico que hemos tenido a principios de este año 2023 respecto de dengue. Muchas gracias. Un gusto, un gusto.